Ok, muy bien, muchas gracias. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Se van incorporando a este seminario webinar gratuito, Primer Contacto, que protege a niñas, niños y adolescentes. Qué gusto saludarles en este 2026, nuestro primer webinar del año y con un tema tan complejo como es la atención a niñas, niños y adolescentes. Qué gusto volverles a saludar. Muchas gracias, María. Muchas gracias a que nos van acompañando. Ya tenemos a varias personas que han estado eh, ahí en otros webinars con nosotros. Qué gusto saludarles. Recuerden que este webinar es completamente gratuito, que estará también disponible en nuestra página de YouTube. Para quienes sé que en estos momentos en las procuradurías de niñas, niños y adolescentes, para todo el personal de seguridad pública operativo que andan en campo, que a veces es un poco complicado estar al pie del cañón escuchando toda la sesión, pues estaremos trabajando con ustedes justamente este webinar en la página de YouTube. Se queda el respaldo. Y recuerden, también ahí pueden consultar los webinars anteriores que tengamos. Muchas gracias de la Comisaría de Teotihuacán. Muchas gracias, qué gusto saludarles. Saludos, mi querida Dulce. Recuerden que vamos a tener sus constancias de participación de este webinar para quienes se registraron. Al finalizar de la sesión les vamos a mandar el link donde van a poder descargar su constancia. Recuerden que es completamente gratuito. Directora de Educación, Cultura y Turismo, muy buenos días. ¿De qué municipio, directora, nos está visitando? De la UIPE, de Atizapán, Valle de Chalco, muchas gracias. Tlanepantla, gusto en saludarles desde Tlanepantla, Tizapán, Desarrollo Social. Gracias a todas, a todos por incorporarse. Vamos a tener un panel de lujo con nuestra invitada, nuestro invitado, Ecatepec, DIF Nesa, Tlanepantla. Muchas gracias. Pues recuerden Cuautitlán Izcalli, recuerden que uno de los requisitos que nos piden en el gobierno del Estado de México para poder estar incorporadas en el servicio público es contar con certificación con validez oficial. Este es uno de los requisitos que nos están solicitando y este estándar de competencia 1643, actuación de primer contacto en el ámbito público y privado para niñas, niños y adolescentes, es válido para procuradores y procuradoras. Asimismo, recuerden que tenemos un catálogo muy amplio para las certificaciones. Quienes estén interesados pueden escribirnos. Vamos a dejar aquí anclado los datos de contacto, igual nuestras redes sociales. Y pues vamos a dar inicio, vamos a tener este webinar con una persona que yo tengo el placer de conocer únicamente en redes, pero que reconozco su trabajo y sin duda el gran labor que están haciendo, el doctor Aurelio Israel Coronado Mares. Él es doctor en psicología, maestro en ciencias forenses, especializado en criminología y forense con perspectiva de derechos humanos, fundamental. Y no perdamos de vista la perspectiva de infancias y adolescencias, ¿no? También a lo largo de su carrera ha colaborado con diversas instituciones desde la perspectiva incluyendo fiscalías, defensorías, poder judicial, fuerzas policiales, universidades y organizaciones no gubernamentales. Su trabajo se ha enfocado en casos complejos relacionados con violación a derechos humanos, violencia de género y feminicida, violencia política, falsas acusaciones, violencia judicial, discriminación, desaparición forzada y crímenes contra la libertad de expresión y derechos humanos, así como prevención social de la violencia y atención a jóvenes con conflicto en la ley. Por parte del Instituto de Ciencia Aplicada, les damos la más cordial bienvenida al doctor, al instituto, y yo quisiera iniciar en este webinar dándoles un poco de contexto. En México, cada día en promedio 22 niñas y adolescentes menores de 15 años llevan a término embarazos.
Embarazos en donde inician desde los 10 hasta los 15 años, que lamentablemente debemos de identificar como producto de un abuso sexual infantil y adolescente. En muchas ocasiones tenemos, por ejemplo, en los 30 nacimientos de los 30 municipios en 2024, donde tenemos que Texcoco, Estado de México, tuvieron una madre en 2024 de 10 años con un padre de 32 años. Ocosingo, Chiapas, 10 años, padre 17. Por ejemplo, San Luis Potosí, 11 años edad de la madre, 47 años de edad del padre. Tlajomulco, 12 años la madre, 50 años el padre. Eh, El Oro, Estado de México, 12 años la madre, 65 años edad del padre. Lamentablemente son cifras que nos arrojan una triste realidad. Asimismo, quisiera hacer hincapié en un lamentable hecho que apenas acaba de pasar y que es a donde queremos sensibilizarnos. Ayla Fernanda tenía 2 años de edad. Ella fue asesinada en Ciudad de México hace 10 días por parte de su madre y su padrastro. Lamentablemente ella fue abusada sexualmente por su padrastro, madre adolescente, 17 años, cómplice de este padrastro y lamentablemente el día de hoy Ayla Fernanda es una más de estas lamentables cifras. Bajo este esquema, JE Consultores desea ponerles a su disposición expertas y expertos que podamos trabajar en conjunto para buscar una prevención a estos lamentables hechos y sabiendo que el primer contacto puede hacernos la diferencia. Yo le dejo el uso de la palabra al querido doctor Aurelio. Bienvenido, doctor. Le escuchamos con mucha atención. Ujú. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a la consultoría, a las personas que nos encontramos en este espacio. Como ustedes escucharon, tanto la maestra Valeria como yo tenemos experiencia trabajando en diferentes territorios. Hemos tenido la oportunidad de trabajar casos de violencia sexual en contextos no solamente de México, sino también en otros países. Tuve la oportunidad de acompañar en Guatemala el proceso de instauración de lo que le llaman las cámaras GESEL, los procesos, los equipos de investigación que se hacen cuando pues hay un caso que involucra o que hay sospecha de abuso sexual. Lo decía muy bien Karen, algo que no se nos debe de olvidar es la perspectiva de infancia y de adolescencias. Sin duda, en cualquier territorio donde yo he estado, les comento muy rápido, he estado trabajando en México, hemos trabajado en Sudamérica, Chile, Argentina, Colombia, particularmente Guatemala, y Guatemala es un lugar en donde hemos aprendido mucho porque ahí trabajamos mucho el tema de infancias, trabajamos el tema de adolescentes en conflicto con la ley, incorporados y desincorporados de pandillas, y también trabajamos el tema de casas hogar, ¿no? Lugares en donde estos niños, adolescentes que son víctimas de trata, porque eso es un poco lo que hay que ver, lo que hay que darnos cuenta es que muchas de las veces la violencia contra niños y niñas se hace invisible porque los agresores se esconden detrás de la idea de familia que tienen los operadores, ¿no? O sea, los operadores esperan al ver un niño, al ver una niña, al ver una madre o un padre, pues pensar que naturalmente se les está cuidando, se les está protegiendo, se les están garantizando sus derechos humanos, cuando en la realidad muchos niños y niñas en nuestras regiones pues son objeto de múltiples explotaciones, ¿no? Entonces es trabajo de todos y todas el poder detectar y sobre todo reaccionar de la mejor manera, que es lo que nos dice la investigación. Lo que nos dice la investigación es que el primer contacto es fundamental, es como un umbral, es decir, es como pasar, digamos, de un contexto, de una condición, a pasar a otra condición en donde ahora el niño, la niña, su cuidador, la persona que los está llevando, eh, pues se están enfrentando ahora por primera vez, particularmente el niño, al sistema de justicia. Y entonces tenemos que tomar en cuenta que el primer contacto, ustedes se encuentran en un territorio complejo, grande, masivo, con muchísimos municipios y cada municipio tiene diferentes
infraestructuras, diferentes culturas organizativas, diferentes distancias entre los propios edificios y lugares en donde un niño o una niña regularmente va a tener que recorrer cuando hay una noticia de abuso sexual. Y bueno, para empezar a darles estas recomendaciones, estos elementos centrales que les permitan a ustedes tomar decisiones, porque es la idea de este seminario es que ustedes tengan herramientas para analizar la situación y para tomar decisiones. Y digamos, en tres grandes categorías lo voy a estar presentando. La primera categoría es qué hay que evitar hacer. Les voy a decir qué son las malas prácticas, es decir, qué cosas, qué formas de hablar, qué formas de atender el caso, qué formas de reportar y documentar lo que está sucediendo no solamente son malas prácticas, sino que aumentan el riesgo de que niños y niñas sufran o sigan sufriendo violencia. Luego, en un segundo entorno, vamos a ver qué es lo mínimo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca a cada uno de nosotros dependiendo de nuestro papel, si es un psicoterapeuta privado, si eres una trabajadora social dentro de la Procuraduría, la Fiscalía, eres una psicóloga o un ministerio público dentro del Instituto de la Mujer, en cualquier institución, y esto es importante, tenemos la obligación de ser primeros respondientes. ¿Qué se refiere a ser primer respondiente? Bueno, o le llaman eh, es como un documentador obligado, es decir, alguien que necesita o que está obligado a documentar cuando reciba noticia. El primer gran problema que vamos a ver cuando hablamos de abuso sexual infantil o de otro tipo de violencias que involucran niños, niñas y adolescentes, pues es regularmente que nadie se hace o que muy poca gente se hace responsable de recibir la noticia, de documentarla y de hacerla llegar a otros entornos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el primer contacto, vamos a tratar de hacer un análisis de los primeros contactos y luego vamos a estar con la maestra Valeria Baltazar hablando les vamos a presentar unos casos que nosotros hemos llevado, particularmente como parte de un proyecto en el que estuvimos colaborando de defensa de personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos imaginándonos un primer evento, ¿no? Una niña llega a una institución, puede ser el Instituto de la Mujer, puede ser la Procuraduría, puede ser cualquiera de estas, y el guardia pregunta qué bien, pues nosotros visto, ¿no? Siempre hay alguien que en la entrada, pues es que hay que anunciar qué es lo que está pasando, ¿no? Y la madre responde en voz alta, las dos personas de la sala voltean y el dato puede viajar por WhatsApp. Estamos hablando sobre todo en lugares en donde los lugares son pequeños. No es lo mismo una denuncia en una zona urbana, en una zona grande, en una zona en donde los protocolos están más o menos establecidos, a un lugar pequeño, a una comunidad pequeña, ya que en el municipio pequeño o una zona conurbada, la falta de discreción inicial expone a la víctima antes de la primera entrevista. Es decir, cuando ya están viendo el hijo, la hija de alguien que está yendo a ese lugar, pues obviamente empieza el rumor, ¿no? Entonces esto es muy importante. Hay que cuidar el primer contacto, ya que el primer contacto es en donde les decíamos, se da estas condiciones. Pero usted se puede encontrar en diferentes lugares. Por ejemplo, se puede encontrar, como decíamos, en una zona conurbada, donde hay saturación, fragmentación, el dato vuela por redes sociales. Los municipios, por ejemplo, periféricos, hay más bien una escasez de albergues y transporte y las distancias son largas y ahí el peligro es otro. Ahorita vamos a ver el peligro de cada uno de los territorios, ¿no? Un primer territorio es todo en una zona conurbada donde la mayoría de la población se encuentra, pues ahí el problema es que hay diferentes instituciones y diferentes instituciones tienen diferentes funciones y diferentes funciones reportan las cosas de diferente manera y luego se vuelve una fragmentación del caso. Pero, por ejemplo, si alguien vive en un municipio más bien periférico, ahí más bien la capacidad de respuesta no está no fragmentada, sino más bien es escasa. Es decir, no hay albergues, los transportes no son accesibles o se tienen que transportar precisamente a otra zona como esta. O otra zona o otro tipo de territorio sería las comunidades. En las comunidades la confidencialidad se rompe por vecindad, todo el mundo se entera.
Y a partir de eso empiezan las presiones locales, ¿no? El presidente municipal puede ser primo del agresor, ¿no? Es decir, la probabilidad de que la gente esté relacionada entre sí, pues es mucha. Y eso implica entonces un peligro de que existan estos rumores, ¿no? Y entonces el error típico es aplicar una ruta ideal, ¿no? O sea, no les vengo a hablar de una ruta ideal porque ustedes viven en territorios muy diferentes todos y cada uno de ustedes y la cantidad de personal, la cantidad de material, la cantidad de horas que tienen para hacer las cosas son muy diversas. Pero entonces, si lo vemos de esta forma, vamos ahora viendo qué es lo que sí se puede hacer. Lo primero que debemos entender es que cada una de nosotros, ya sea, les decía, en lo privado, en lo público, al ser el primer contacto, tenemos una responsabilidad adicional, ¿no? No es lo mismo recibir el caso de rebote o recibir el caso ya con un encargo que recibirlo por primera vez, ya que esto va a condicionar la ruta y incluso educa a las partes, educa al niño, a la niña, voy a hablar particularmente de ellos, de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir, ¿no? Algo que es importante reconocer que psicológicamente niños y niñas que llegan con mucha incertidumbre. La incertidumbre es esta sensación de falta de certeza al futuro. Esto lo podemos sentir evidentemente todos, pero en casos que involucran niños y niñas, o particularmente niños y niñas con neurodivergencia, ahorita lo vamos a ver más adelante, neurodivergencia me refiero a niños con autismo, me refiero a niños con déficit de atención, me refiero a niños con Tourette, pueden ser niños con dislexia, la neurodivergencia, esto es importante, es parte de la diversidad biológica humana, ¿no? Cuando hablo de neurodivergencia, que hablo de autismo y hablo de otras condiciones como esta, los psicólogos hace 10, 15 años todavía pensaban que eran enfermedades, es decir, que eran malos funcionamientos que venían acompañados a lo mejor de un proceso de desarrollo atípico o de un problema incluso de intoxicación. Ahora sabemos que las neurodivergencias, el déficit de atención, el autismo y otros son condiciones normales y naturales del neurodesarrollo, pero que hemos construido sociedades que ven ese tipo de manifestaciones neuropsicológicas como si fueran anormales o fueran trastornos o fueran enfermedades. Y esto implica, el punto que quiero hacer es que cuando hay niños y niñas que están sufriendo o que tienen condiciones de neurodivergencia, pues su incertidumbre y su ansiedad y su retraimiento será mayor. Por eso es importante que nosotros estemos dispuestos y dispuestas a adaptarnos y ajustarnos precisamente a este tipo de condiciones, ¿no? La Procuraduría, pues, cuando actúa, decide con actos, no con discursos. Este umbral tiene el poder de modificar el riesgo inmediato o aumentar según cómo regule la información y la espera. Vamos a ver cuáles son las variables que aumentan o disminuyen la sensación de incertidumbre. ¿Qué es lo que queremos? Reducir la sensación de incertidumbre. Esto va a tener que ver con diferentes variables. Obviamente una es el acceso, qué tan cerca, qué tan accesible sea. El acceso está asociado a un derecho fundamental que es el derecho al acceso, pero es el derecho a la asistencia. ¿Qué es el derecho a la asistencia? En un momento. El derecho a la asistencia es... la cámara. El derecho a la asistencia es el derecho que tienen niños y niñas a participar en los entornos de la misma manera que participan adultos, ¿no? Que participan personas que, pues, que tienen ya el acceso pleno a derechos humanos. El tiempo que el tiempo que transcurre, el tener esperando a los niños, es algo que efectivamente es una de las variables que más incertidumbre pueden generar, particularmente entre más pequeño sea el niño y mayor sea el tiempo, mayor incertidumbre. El espacio, nos referimos a lugares, a los cuartos, a las condiciones en las que se vayan a hacer las evaluaciones
Y obviamente el lenguaje o la forma en la que nos comuniquemos con ellos, pues es también una de las variables que puede hacer que esto aumente la incertidumbre, que es lo que buscamos siempre en nuestras intervenciones. Uno, proteger, generar garantías, es decir, que se detenga el daño, y las garantías tienen que ver precisamente con que se protejan derechos y evitar en lo mínimo la revictimización. La revictimización y la protección de garantías van a tener que ver con los mismos elementos que les estoy describiendo. ¿Cuál es el concepto que debemos de tomar en cuenta que nos lleva a las malas prácticas o que nos lleva a actuar de manera irreflexiva? Es el concepto de el adultocentrismo operativo. El adultocentrismo operativo es la forma en la que actuamos que está pensada en la institución y en nuestras necesidades de adulto, y no necesariamente está pensada o pasa por una reflexión que tenga que ver con niños y niñas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, bueno, pues hacemos inferencias rápidas, ¿no? ¿Qué es una inferencia rápida? Es pensar de manera, ver el caso, y en lugar de ponernos a escuchar, de ver cuáles son las características de este propio niño o niña, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, qué es lo que busca, lo que hacemos es empezar a actuar por el niño, ¿no? El adultocentrismo es una forma de ver al mundo en donde pensamos que los niños son personas que están en desarrollo, que todavía no tienen voz, ¿no? Que yo por ser adulto les puedo corregir o puedo decidir sobre ellos, pero no, hay que reconocer que vivimos en un país, que vivimos en un país que ha firmado la Convención de Derechos de Niños y Niñas, y que hay una serie de protocolos y compromisos, perdón, tanto legales como éticos, que yo imagino que usted, por estar en esta conversación, en esta plática, seguramente está comprometido con los derechos de los niños y niñas, y lo que tenemos que hacer es combatir, disminuir este tipo de sesgos. ¿Cuáles son algunos de los sesgos con los que nos podemos encontrar? Bueno, pues primero creer más en el adulto que acompaña, ¿no? Como que el adulto es el encargado y hablamos con el adulto y no hablamos con el niño. Cuando por otro lado, el adulto puede ser el agresor o encubridor. O sea, no podemos, no significa que vamos a desconfiar a los adultos al nivel de la sospecha o de la suspicacia, sino que también nosotros no tenemos que asumir, o no tendríamos que asumir, que porque hay un adulto que está acompañando al niño, este adulto quiere lo mejor para el niño. En muchas de las ocasiones son precisamente los adultos, de hecho no en muchas, en todas las ocasiones son los adultos, cuando un niño vive violencia, los que directamente son los agresores, o son los que sostienen la agresión, o tienen un interés de que ciertas cosas se sepan y otras no. Dos, interpretar el silencio como mentira, ¿no? Esto pasa muchísimo. El niño acude, quiere hablar, y ya estando en la situación, pues no necesariamente se anima a hablar. Yo me he encontrado con mucho el tema de psicólogos que reportan que les mandan niños muy pequeños. Me estoy refiriendo a niños de 3 años, de 4 años, en el cual el lenguaje pues todavía está en constante desarrollo. Esto no quiere decir, y esto es importante, que si un niño es pequeño, no los vamos a escuchar o no los podemos atender para nada. Cualquier tipo de sospecha, y esto lo voy a repetir, cualquier tipo de sospecha, riesgo de daño de niño o niña, estamos obligados a todos y todas a actuar. Actuar hasta el límite de que nos aseguremos de que el niño no está siendo victimizado, revictimizado, y para asegurar sus garantías de derecho. Tercero, exigir, bueno, interpretar el silencio como mentira, pero no, el silencio es una condición de exposición y lealtad. Hablar sobre esto del niño es complejo. Muchas de las veces se da un proceso que en psicología le llamamos el proceso del silenciamiento. El proceso del silenciamiento son los procesos que vive el niño cuando habla, o cuando habla de la situación. Eso lo pueden hacer los adultos, por ejemplo, que les acompañan en los cuidados. Yo recuerdo un caso de una niña que sufría abuso sexual, que se sospechaba sufría abuso sexual por parte del abuelo, con conocimiento de la madre, y el padre es el que pone la denuncia,
Y la niña, cuando la entrevistan, dice, mi mamá se enoja cuando digo la verdad. Fíjense qué importante, fíjense cómo lo está interpretando la niña, que lo está interpretando de la manera en que a nosotros nos ayuda a deshacernos de nuestro adultocentrismo y poder centrarnos precisamente en la forma en que el niño o la niña vive las cosas. En esta situación, cuando la niña dice, mi mamá se enoja cuando digo la verdad, ¿qué está aprendiendo la niña? Que no debe de hablar. ¿Qué pasa cuando un niño dice, me está pasando esto con mi abuelo? No me gusta que mi abuelo juegue a las escondidas conmigo. Y los adultos le dicen, ay, no, pues ya no va a venir tu abuelo, o yo voy a estar ahí contigo. Lo que está aprendiendo, ustedes lo están viendo de inmediato, es que eso es normal, que eso es permitido y que de eso no se habla. Por eso es importante atender y ser pacientes con niños y niñas, porque puede ser que vengan de entornos en donde el hablar claramente, en donde expresarse sin tapujos, se ha ido convirtiendo en un problema, ¿no? Y así también puede ser el silenciamiento, puede ser un psicólogo. Recuerdo en ese mismo caso que la niña, en la entrevista que le estaban haciendo en Cámara GESEL, la psicóloga le pregunta sobre los hechos con su abuelo y ella empieza a decir que no quiere hablar de eso, que no le gusta hablar de eso, dice. Y entonces la psicóloga insiste y la niña estaban en un lugar en donde había juguetes y empieza a agarrar pelotas y es una niña de 5 años, se las empieza a aventar a la psicóloga y la psicóloga lo que hace es levantarse de la sesión, salir del lugar, ir con el papá y pedirle que la regañe para que ponga atención a lo que se le está preguntando. Ese es otro ejemplo de adultocentrismo, que pensamos que nomás por ser adultos y nada más porque el niño se comporte de una manera que a ti te parezca fuera de lugar, tu trabajo en ese momento es corregirla. Yo la pregunta que les haría, ¿qué es lo más importante en ese momento? ¿Corregirla o entenderla? ¿No? No está yendo a clases de comportamiento, no está yendo a que le den talleres de límites o no está yendo el papá a que le den una capacitación para que vaya corrigiendo a su hija y se comporte de la manera en como la psicóloga quiere. La psicóloga claramente está viendo que eso que está sucediendo es una conducta que dicen los psicólogos gringos, el acting out, ¿no? Está actuando, está generando un comportamiento que es disruptivo en el contexto para poder ser escuchada, que es estoy tensa de hablar de esto. Pero si la psicóloga lo que hace es regañar o suspender o decir es que esta niña no me quiere decir nada, pues lo que está haciendo es un proceso de silenciamiento. Otro que es muy común, que lo van a ver mucho, es exigir coherencia narrativa, que te diga el día, dicen los ministerios públicos, que te diga la hora, que te diga el lugar para poderlo tipificar, ¿no? Porque si no, no lo va a poder tipificar, que porque si no, no es delito, dicen. No, pues así no funciona. Ahorita vamos a ver qué hace la Procuraduría y la Fiscalía. Son cosas diferentes. La Procuraduría de niños y niñas, de niños y niñas, adelanto, le toca proteger a los niños. Y la Fiscalía también le toca proteger a los niños, pero le toca investigar los casos. Entonces la Fiscalía no está para que le lleven la investigación y para que la Fiscalía diga, bueno, gracias, sí tengo lo suficiente. No, la Fiscalía está para salir a la calle. Y la Procuraduría está para proteger el proceso. ¿Me explico? Esto es fundamental. ¿Y usted para qué está? Dependiendo de dónde usted se encuentre, bueno, pues usted lo que le toca es hacer ambas, proteger y documentar lo que pasa. Documentar como parte de la investigación, ¿no? Ya habrá otras personas que harán peritaje, que irán a hacer otro tipo de entrevistas, que pedirán expedientes médicos y documentar será parte de la investigación y proteger pues tiene que ver con que durante el procedimiento busquemos que el niño o la niña tenga acceso pleno a derechos humanos. Algo que hay que entender, quienes nos dedicamos a esto, que ya lo entendemos porque seguramente usted en parte trabaja en esto, es que el trauma, el vivir este tipo de violencias hace que en la memoria o el relato se fragmente.
No es fácil hablar para ti como adulto de algo que te ha sucedido, algo que te ha sentido, te ha hecho sentir vulnerable, algo que te ha hecho sentir objeto, algo que te ha hecho sentir, por ejemplo, los niños más grandes, traicionado. El abuso sexual implica eso, implica la máxima traición, en términos de que alguien que te debe de cuidar, alguien que ve por ti, alguien en quien confías, te utiliza, porque no solamente es el contacto sexual en sí, que lo es una cosa que queda en el cuerpo, pues, ¿no? Por eso el abuso sexual tiene muchas manifestaciones en el cuerpo, porque todo lo que nos sucede sucede en el cuerpo. Y el abuso sexual es una forma de manipulación que ejercen los adultos en los niños para poderlos ir controlando, para poder ser parte de su vida íntima y para poder tener acceso posterior a ellos. Es decir, el abuso sexual no es el descargo de un impulso sexual del agresor, eso olvídese, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la identidad del propio agresor, que se siente dueño de las infancias, que se siente dueño de sus hijos, de sus nietos, que se siente dueño de los niños en general, porque los niños son vistos en ese entorno también como personas de segunda categoría, particularmente niños y niñas, y aquí es donde hay que meter la interseccionalidad de reconocer que esta etapa de la vida, ser niño o niña, es una etapa de alta vulnerabilidad, pero también ser niño o niña indígena, ser niño o niña que viva en pobreza, ser niño o niña que tenga una discapacidad, ser niño o niña que trabaje, que esté siendo explotada laboralmente, como sucede en el Estado de México. Este tipo de violencias que viven niños y niñas y que vive obviamente toda la población, pues se distribuye de manera diferente. Por eso es importante saber que el niño viene de una asimetría de poder. Esta asimetría de poder fue el origen de que haya sido víctima de violencia. Y la asimetría de poder que tenemos nosotros ahora debe de usarse para cuidar, no para disciplinar. No estamos para disciplinar niños, estamos para cuidar y atender. Ahora hablemos que la revictimización puede darse por el trato, que eso es lo que se ha tratado de como de disminuir. Yo creo que hemos avanzado en que los operadores, operadoras, seamos más sensibles a el contacto con víctimas y nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de cuidar nuestras palabras, creo que sí hemos avanzado en términos generales en México. Pero se nos está olvidando que el daño también se puede dar por ruta, no solamente por el trato. Déjame, les doy 3 elementos que pueden estar frecuentemente en los procesos de primer contacto que tenemos que evitar. Número 1, la fragmentación. El niño que se vuelve mensajero de su propia tragedia. El niño repite una, repite dos, repite tres, repite partes de la dos, de la uno. Se llama esto fragmentación. Por eso es tan importante que a la hora de que se haga la primera entrevista, la haga la fiscalía. La fiscalía es la institución encargada, ¿se acuerdan que decía de investigar? Y esta investigación, sí o sí, sí o sí, y yo sé, bueno, les preguntaría a ustedes, ¿están grabando las entrevistas para las personas que están dentro de las fiscalías? Porque es una práctica que a veces se hace y a veces no. Y es la primera práctica de protección que se debe de hacer. Protege, documenta y genera mayor investigación. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, toda aquella intervención que hagamos con un niño lo tenemos que hacer con un cuidado de, ¿cómo decirlo? Como la escena del crimen, ¿no? Como un criminalista que llega a un lugar de los hechos y se encuentra con evidencia, se encuentra con rastros biológicos, se encuentra con huellas, se encuentra con signos de violencia, pues entonces lo que tienen que hacer es documentar, tomar fotografías. No va un día y luego regresa 2 días después, bueno, a ver qué más encontramos. No, se hace todo de una sola vez.
Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar evitar la fragmentación, ya que la fragmentación lo que va generando son versiones distintas, normal. Si un niño está repitiendo las cosas, si un adulto, importante, repite las cosas en varias ocasiones, van a surgir diferentes relatos por varias condiciones. Número uno, pues porque nos vamos acordando de más, porque el proceso de recuerdo es un proceso, el proceso de memoria es un proceso de recuerdo, y un proceso de recuerdo es un proceso creativo, reconstructivo. Número dos, porque las personas que te están entrevistando son diferentes. Hay entrevistadores más capaces, hay entrevistadores menos capaces, con menos experiencia con niños y niñas, y si se le está preguntando por diferentes profesionales, pues eso también puede afectar. Y entonces luego la fiscalía va a decir, no, es que el niño se está contradiciendo, no se está contradiciendo. Lo que pasa es que le debes de preguntar una vez con un profesional. Segundo, por exhibición. La espera es una de las variables más asociadas precisamente a este tipo de situaciones. Cuando los niños están esperando, a mí me ha tocado acompañar a niños, particularmente una niña, a un proceso de denuncia y recuerdo la espera, que estábamos en una sala, que estaban pasando policías con armas, con uniformes obviamente, y yo recuerdo que le preguntaba a la persona que estaba ahí que si no había otro lugar en donde pudiéramos esperar, porque estábamos esperando junto con otras personas. Y es un lugar pequeño, como les decía, en donde todo mundo se podía enterar de lo que estaba sucediendo ahí. El tiempo hace que tanto el adulto como el niño empiecen a sentir que se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque no necesariamente se siente un lugar seguro. Y segundo, porque da la sensación de que tu caso no es importante. Tú piensas que cuando vas a ir a denunciar, pues de inmediato, o sea, porque has vivido un infierno, pues la mayoría de las personas que van a denunciar es porque ya es su último recurso, no es su primer recurso. No vivimos en una sociedad, usted no está en un territorio en donde a las personas lo primero que se les ocurre es denunciar. ¿Por qué? Pues por lo que ya sabemos, pues porque no hay garantías, pues porque hay demasiados casos, pues porque hay muchos casos pendientes, pues porque sabemos que hay corrupción, que puede haber maltrato, que puede haber extorsión. Y entonces cuando alguien ya va a denunciar es porque precisamente está tomando una decisión fuerte. Y si llega y nota que no pasa nada, que la tienen esperando, que lo tratan como si fuera cualquier cosa, fuera una multa de tránsito, entonces ahí es donde puede venir lo que vamos a ver más adelante, que es la retractación. La retractación es cuando un niño ya fue, ya dijo, le dijo a ti, te dijo como maestra, te dijo a ti como psicóloga, te dijo a ti como tú quieras, y después se retracta. Y otro elemento que tiene mucho que ver en cómo hacemos las cosas es la moralización, juzgar la conducta en lugar de evaluar el riesgo. ¿Por qué no dijiste antes, por ejemplo? Es una clásica, un clásico error que vamos a cometer. Pero ¿por qué no dijiste antes? Que es lo mismo que dicen los padres cuando se enteran. ¿Por qué? Porque no pueden con la culpa. ¿Por qué? Porque están en un proceso de negación. Y eso hace precisamente que hagamos comentarios para calmar nuestra propia ansiedad. La revictimización, pues, es más frecuente, la revictimización más frecuente es estructural, la produce la propia ruta. Necesitamos ser conscientes de la ruta, pues, nosotros para poder evitar revictimización. 3 operaciones que definen un primer contacto protector, que es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros pensando en esto. Número 1, seguridad inmediata. Hay un horizonte de 24 a 72 horas en donde tenemos que informarnos. Si usted es el primer contacto, lo primero que hay que ver es a qué peligros está expuesto el niño o niña. No solamente en términos de la conducta sexual, sino en términos de todo, de que ha ido a denunciar, del poder que tiene el agresor sobre la propia familia, sobre el propio niño. Si hay, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, embarazo, posibilidad de embarazo. Es decir, nos centramos en detener la violencia. Eso es lo más importante, detener la violencia. Y para poder detener la violencia hay que valorar la violencia y hay que saber o hay que tener conciencia de todas las condiciones que tienen niños y niñas. Y una manera
de hacer esto, de pensar esto, es siempre pensar en términos de derechos humanos, ¿no? Los niños tienen derechos, por lo regular yo lo divido en tres: derecho a la protección, a que si le está pasando algo no le siga pasando, a que si le está, a que si alguien no, que le cuida, está haciendo lo contrario, pues entonces protegerlo de ese propio cuidador. Los adultos no son dueños de los niños. Usted tampoco es dueño del niño, yo no soy dueño del niño, el niño es una persona completa. Este es el cambio de paradigma que en México se supone hemos ido construyendo a partir de la Convención de Derechos de Niños y Niñas. Los niños no son objetos que se puedan utilizar para generar denuncias, para generar estadísticas, no. Los niños son personas con sujetos de derecho y tienen derecho a ser escuchados y tienen derecho a participar de manera activa en las decisiones que se tomen con respecto a ellos. Eso es número uno, protección. Número dos, asistencia. Los niños no viven en un mundo que esté hecho para niños y niñas, particularmente donde usted se encuentra y donde yo me encuentro, los lugares no están hechos para niños y niñas. Por lo tanto, es trabajo de los adultos que tenemos acceso pleno a derechos, ayudarles, asistirles a que tengan acceso a los mismos derechos, que sean escuchados, que sean protegidos, que tengan acceso a salud, que tengan acceso a educación, que tengan acceso, pues, a todo lo que implica ser una persona, un ciudadano en México. Y tercero, tienen derecho a un sano desarrollo. Lo que les suceda tiene impactos diferentes que cuando eres adulto. La vida y el tiempo pasa de manera muy diferente cuando eres un niño. Estás en desarrollo. Y esto quiere decir que el tiempo de los niños es diferente al tuyo y hay que priorizarlo. Entonces, por eso es importante generar una seguridad inmediata, luego custodiar la información, controlar el daño, es decir, es tan importante tomar el testimonio como guardarlo. No todo el mundo se tiene que estar enterando de las cosas. Se tiene que resguardar con mucho cuidado lo que dice un niño o una niña. Y trazabilidad. Tú te vuelves la persona que recogió el testimonio, la primera que fue el primer respondiente, te vuelves el titular de la ruta. Por eso es importante, dependiendo de donde usted se encuentre, que documente los hechos y haga recomendaciones, que es lo que yo les quiero decir. Hay que hacer recomendaciones para las siguientes fases. En el caos del Estado de México, estas tres variables son innegociables para sostener el umbral. Con todo lo que usted esté viviendo, si vive en una zona de comunidad, en una zona conurbada, como veíamos, en un municipio periférico, en cualquier contexto, no se nos olvide que estamos para asegurar a la persona, al niño, para custodiar la información, que no todo el mundo tenga acceso, y para documentar y trazar lo que estamos recogiendo. Número uno, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? ¿Qué cambia hoy y mañana para reducir la exposición al agresor? El factor decisivo no es la calidad retórica de la escucha, no se trata de estar ahí como escuchando y como teniendo la máxima actitud, eso está muy bien, pero eso es secundario. Una medida que no puede sostener logísticamente es daño diferido, o sea, es decir, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que el niño o la niña, como veremos a continuación, es parte de un proceso de explotación, vamos a ver un caso de mendicidad forzada, pues es algo que se tiene que investigar de inmediato. O, por ejemplo, un caso que me estuve asesorando hace poquito, esto fue déjeme acuerdo, fue en Estado de México, fue en Estado de México, pero no me acuerdo dónde, que era un adolescente que se había ido, se había fugado con un adulto de veintitantos años y la rescataron, ¿no? Y se regresó y la mamá pues no quería obviamente que estuviera yendo porque no puede estar una niña de 14 años con un adulto, pero esto pasa mucho. Se la robaba pues. La niña se desaparece después, o sea, después de que la rescatan, de que el adulto se esconde, etcétera, etcétera, se vuelve a desaparecer la adolescente y luego le llama a la policía y la policía dice, no, bueno, pues es que también su hija se está yendo casi que por su propia voluntad. Y me acuerdo que se acerca una policía muy capaz, una mujer policía, me dijo, oye, a mí me parece esto muy riesgoso. Le dije, tienes toda la razón, tienes que actuar de inmediato.
tienes que actuar de inmediato. Y se actuó de inmediato. ¿Por qué? Porque es lo que se tiene que actuar. O sea, un adulto con antecedentes de llevarse un adolescente necesariamente son focos rojos. Hay que evitar promesas improcedentes, te vamos a sacar hoy, que rompen la confianza. Luego a veces para calmar a los niños les decimos mentiras, es algo muy común que hacemos los adultos. No, no te pasa nada, no, mira, él es tu amigo. No, no es tu amigo, es el Ministerio Público. Ya ahorita casi te vas y nada más le dicen para que el niño se calme, pero no se va a ir ahorita. Al rato viene tu mamá y su mamá no va a venir al rato, va a venir hasta el otro día. No hagamos promesas que no vayamos a cumplir. Número dos, lo que estábamos diciendo, el tema de proteger la información, ya que se vuelve un arma y un escudo para la confidencialidad. ¿Qué es lo que suele suceder en una ruta habitual? Pues todo el mundo está hablando en manera alta, todo el mundo escucha, los formatos son visibles, hay llamadas en el pasillo, oiga, me acaba de llegar una niña aquí y allá, hay traslados expuestos, la niña la sacan por enfrente, se la llevan a otro lugar. ¿Y quién se debe encargar de esto? Bueno, pues la Procuraduría protege cuando administra quién sabe qué, por qué lo sabe y qué uso se permite. La confidencialidad no es virtud moral, es control de daños. Es decir, algo normal, algo esperable, pues, que es lo que quiero decir, es precisamente que la información se filtre. Y lo que debemos de cuidar en la ruta es que no suceda eso. La trazabilidad es muy importante. Siempre es importante que el niño o niña haya un responsable que sea el asignado, nombre, no área. No es como, aquí lo recibimos en trabajo social. No, yo me llamo fulana de tal, yo lo recibí. Yo soy terapeuta, por ejemplo, si usted es terapeuta privada, también a usted le toca. Que el siguiente punto sea de contacto claro. Tú te vas a encargar de hablar con las personas. No vas a mandar a la mamá a que vaya a otro lugar. No se vale canalizar, pues, el famoso canalización es como de, bueno, ya vaya para allá, yo ya terminé, yo ya seguí. No, 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 no. Nos hacemos cargo del niño o de la niña. Y el siguiente punto debe de tener no nada más el siguiente punto, sino una secuencia definida para lo que sigue. El sistema mueve al niño, niña y adolescente. Si el sistema mueve sin responsable, produce abandono administrativo. Esto es muy común, muy común. Se deja, pues, si no hay alguien que se haga responsable, se rompe toda la trazabilidad. Y ese es el trabajo que tenemos todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Eh, del primer contacto al primer acto, el acto 1, reducción concreta de exposición, quién acompaña, dónde duerme hoy, cómo se evitan trayectos peligrosos, logística de supervivencia, es lo primero que nos toca hacer. Acto 2, control del circuito de información, definir quién puede llamar e informar, documentar sin exhibir. En el Estado de México, un circuito amplio equivale a una filtración, es decir, el Estado de México es un lugar grande. Y lo decíamos, en lugares grandes la filtración aumenta porque son más instancias. En lugares pequeños, la filtración se da en el primer contacto y el problema es que todo mundo tiene acceso y tiene influencia sobre estos servidores públicos. Entonces son más o menos el mismo peligro, pero tiene diferentes consecuencias y ustedes tienen que saber cuáles son las consecuencias de ese caso en ese territorio, porque usted no solamente es experto en los casos, sino también en el territorio. El acto 3, el responsable único, pues, una persona con nombre y apellido, no un área abstracta. Acto 4, registro sobrio, describir condiciones, estado emocional, no convertir el expediente en una novela o una confesión forzada, lo que se dijo, cómo se encontraba, cuáles son las variables de peligro y sobre todo la voz del propio niño. Es que yo ya no quiero volver a mi casa. Es que ahorita vamos a ver temas de explotación sexual. Dice un asistente, para documentar de forma videográfica o de audio que respalda esa acción, si el tutor o padre de familia debe dar su consentimiento. Depende. Lo mejor, digo, lo ideal sería que usted tuviera una sala o un lugar en donde cuando entre el niño ya estemos grabando.
Y entonces ahí algo que es fundamental para preservar la videograbación es explicarle bien a todas las personas para qué es la videograbación y unos tips que les doy. A mí nunca me ha fallado, nunca me ha fallado, no quiero decir que no falle, pero algo que he aprendido yo es, si le explicas a los adultos para qué es la videograbación, todo mundo va a permitir que se videograbe. Esto es una regla de vida. Y hay que explicar para qué es la videograbación o la audiograbación, ¿no? La audiograbación es para, número uno, documentar y preservar la evidencia de lo que el niño dice. Número dos, proteger al niño de repeticiones, de fragmentaciones, que es lo que acabamos de ver. Y número tres, permite que haya un proceso legal, porque si se graba esta primera entrevista, entonces la defensa no puede alegar que no se sabe o ese testimonio puede ser usado. Entonces es muy importante, y gracias por la pregunta, que nosotros audiograbemos y lo más importante es explicarlo. Entonces, dos cosas, empiece a grabar desde que empieza la entrevista y durante la entrevista le explica al niño, a los padres que está usted grabando y entonces que ahí se escuche, si dice el padre, yo no quiero que se grabe, la Suprema Corte de Justicia importante acaba de sacar una sentencia en donde dice que videograbar a los niños cuando haya violencia, cuando se está investigando, no afecta ningún derecho y es una obligación de la investigación. Acto 5, secuencia, orden de operaciones definido para evitar colisiones y repeticiones innecesarias. Es decir, usted como primer respondiente, lo que le toca a usted es precisamente, dice, buenos días, debemos de tener en cuenta las atribuciones de las dependencias que representamos. Sí, efectivamente, recuerde, la Fiscalía investiga y usted, las de la Procuraduría, protege, pero todos protegemos, todos protegemos. Todos tenemos la facultad de proteger y todos tenemos la facultad de documentar. Todos. No investigar, que es diferente. Investigar es hacerle ya la entrevista con videograbación y todo ese rollo que se lo debe hacer la Fiscalía. Pero no le saquemos, nadie le saquemos a que, esto no me toca a mí, esto no me toca así. Primero hay que ver qué es lo que necesita el niño y luego ya vemos efectivamente qué institución o qué es lo que te toca hacer a ti. Pero mucho cuidado porque ese tipo de cosas son las que empiezan a generar esto. Sí, no, 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 es que a mí no me toca eso. No, no, no. A todos nos toca cuidar al niño, a todos. O sea, y ese es el problema, que la gente precisamente se hace para atrás de inmediato. No es nuestro trabajo hacernos para atrás, de hecho es nuestro trabajo hacernos para adelante. Dice, yo en lo personal solicito información de algún familiar de su confianza del niño para que inicie la denuncia. Muy bien, Sergio, y le otorguen su medida de protección para salvaguardar su integridad. De acuerdo, Sergio, muy bien, excelente. Y aquí está para ir terminando, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de uno y de otro? La Procuraduría está para establecer, para revisar necesidades y riesgos, para obtener información suficiente para proteger. Es decir, la Procuraduría tiene que estar muy pendiente del contexto y muy pendiente de las personas que pudieran estar participando, quiénes son las salvaguardas, quiénes son las confianzas, quiénes son las personas que pueden ayudar o pueden dar de resguardo al niño. Y la Fiscalía lo que le toca es documentar delitos y pruebas. Busca coherencia probatoria. Sin una y la otra, pues no se puede hacer lo adecuado. No hay que forzar verdades jurídicas. En el primer contacto, cuando se fuerza, se contamina el relato y se daña al niño, niña o adolescente. ¿A qué se refieren no forzar verdades jurídicas? Pues a veces quieren que el niño diga ciertas cosas para que el tipo penal cuadre mejor. No se trata de eso, se trata de que nosotros, la Procuraduría, va a ir a recoger información que a la Fiscalía le puede servir con respecto precisamente a el contexto y la situación en la que se encuentra el niño o la niña. Ya casi para terminar, y vamos a ver un videíto que les he preparado, donde vamos a ver un resumen de lo que estamos platicando. 4 puntos importantes. 1, el riesgo es menor antes de entrar, es decir, ¿qué es lo que va a definir que un contacto, que un primer contacto sea exitoso? Que cuando llegue contigo disminuyas el riesgo. Lo que acaba de decir Sergio. No, yo lo primero que hago es salvaguarda, conducto. Eso está bien. Eso es un primer contacto.
Dos, la circulación de información es menor que antes que hablar. Es decir, tú ya concentraste lo que el niño dice, tú ya lo tienes documentado y esa documentación, que es inicial a lo mejor porque es primer contacto y después se hará una entrevista a fondo y se hará investigación y lo que usted quiera, ya no está circulando la información, ya lo concentraste, es decir, tú lo hiciste que llegara a un lugar y ya se está documentando. Número tres, el niño o la niña no carga con la burocracia del sistema, no le decimos ahora tiene que ir para allá o dónde vive para acá, o esto implica pues la famosa fragmentación del testimonio. Y número cuatro, se registran condiciones y decisiones, no sospechas y moralizaciones. Vamos a ver un video que resume todo esto para ya casi darle la voz a la maestra Valeria. A ver, pensemos en un momento que es de altísimo riesgo. Es ese instante en que un niño, una niña, un adolescente llega por primera vez a una oficina de protección. Y ojo, esto no es solo el inicio de un trámite, para nada. Es literalmente el cruce de un umbral que puede definir su seguridad o que trágicamente puede profundizar el daño que ya viene sufriendo. Para entenderlo mejor, imaginemos la escena. Una niña y su madre llegan a una oficina pública. El guardia, con toda normalidad, pregunta en voz alta por qué están ahí. La madre responde. Bueno, en ese preciso momento, aunque no haya empezado ninguna entrevista formal, la confidencialidad ya se hizo pedazos. En un municipio pequeño, eso es suficiente para que al día siguiente todo el mundo lo sepa. La escuela, los vecinos, incluso el agresor. El primer contacto ya ocurrió. Y el riesgo, lejos de disminuir, acaba de cambiar, y quizá para peor. Ese momento con el guardia, esa simple pregunta en voz alta, eso es el umbral. No estamos hablando de papeleo, sino de cómo el Estado, con cada pequeña acción, o la falta de ella, empieza a construir una nueva realidad para esa niña. El espacio físico, el lenguaje que se usa, la información que se comparte, todo eso crea un umbral que puede ser una puerta a la seguridad o, como acabamos de ver, una fuente de todavía más daño. Y esto nos lleva directamente a una de las fallas más graves que puede tener el sistema. Porque cuando ese umbral se cruza mal, el mismísimo mecanismo que fue diseñado para proteger puede hacer exactamente lo contrario. Puede revictimizar. Y aquí hay que ser súper claros. La revictimización, la más común, no suele venir de la mala intención de una persona, no, viene del propio diseño de la ruta institucional, de cómo están armados los procesos. Es un daño que viene del sistema mismo. Este daño del sistema ocurre principalmente de 4 formas. La primera es por repetición. ¿Qué significa esto? Obligar a la víctima a contar su historia una y otra vez a distintas áreas que ni siquiera se comunican entre sí. La segunda, por exposición, exponerla en salas de espera, en pasillos. Tercero, las falsas promesas, generar desconfianza con frases como «tranquila, hoy mismo te sacamos de ahí» o amenazas tipo «si no cuentas todo, no te puedo ayudar». Y por último, la moralización, que es cuando el personal se pone a juzgar la conducta del adolescente, en lugar de concentrarse en el riesgo real que corre. Y bueno, detrás de todas estas fallas, lo que hay son 2 mentalidades que chocan. Por un lado está lo que se llama el adultocentrismo operativo. Esta visión le aplica una lógica de adultos a los niños. Les cree ciegamente a los adultos que los acompañan, exige relatos perfectos, y si un niño llora o se calla, lo interpreta como manipulación. Por otro lado, tenemos la perspectiva de infancia, que es la que entiende que un niño habla desde el miedo, que su verdad no tiene por qué ser lineal. Un sistema que de verdad protege tiene que bloquear activamente esas ideas adultocéntricas. Ok, ya entendimos bien el problema. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la solución? Resulta que hay 3 operaciones clave, 3 pilares que deben guiar la protección desde el primer segundo. Son 3 operaciones y son fundamentales. No son negociables. Vamos a verlas. La primera operación es la seguridad inmediata. A ver, el factor decisivo aquí no es qué tan bien se escuchó a la persona, sino qué va a cambiar en la práctica en las próximas 24 a 72 horas para que esa niña o niño esté más seguro. Porque una medida que suena muy bien pero que no se puede sostener en la vida real, se convierte en un daño a futuro. La segunda operación es súper importante,
tratar la información como lo que es, o sea, un arma en potencia. ¿Nos acordamos del guardia del inicio? Cada dato que se filtra es una nueva exposición al riesgo. Entonces, proteger la información no es una cuestión de buenos modales, es una estrategia de control de daños. Punto. Y la tercera operación es la claridad. Un niño no puede ser un mensajero que va rebotando de oficina en oficina. Tiene que haber una persona con nombre y apellido que se haga responsable del caso. El primer contacto tiene que terminar con una respuesta clara a la pregunta, «Ok, ¿y ahora qué sigue? ¿Con quién hablo mañana?». Esto es clave para evitar el abandono administrativo. Ahora, pasemos de los principios a la práctica. ¿Cómo se ven estas operaciones en la vida real? Esto es, básicamente, la lista de cosas que definen un primer contacto que de verdad protege. Entonces, un acto de protección real, ¿cómo se ve? Pues cumple con estos 5 puntos. Primero, reduce de forma activa y concreta la exposición al riesgo. Segundo, controla quién sabe qué cosa. Tercero, asigna a una persona responsable con nombre, no a un departamento anónimo. Cuarto, registra hechos objetivos, no sospechas ni juicios de valor. Y quinto, define una secuencia clarísima de los siguientes pasos, para no duplicar esfuerzos ni, claro, revictimizar. Y esto es brillante, porque nos muestra que la protección no es una receta de cocina igual para todos. Depende del lugar. Por ejemplo, en una ciudad grande y saturada, el riesgo es que el caso rebote de oficina en oficina. Ahí, la protección es asignar a alguien que le dé continuidad. En un municipio de la periferia, con pocos recursos, el riesgo es que devuelvan al niño a su casa mientras vemos qué hacer. La protección ahí es crear una medida que sea sostenible, aunque no sea perfecta. Y en una comunidad pequeña donde todos se conocen, el riesgo es la filtración de información y las presiones locales. Ahí, la protección es un control de la confidencialidad, pero férreo. Con todo esto llegamos a la conclusión y a la distinción más importante de todas. ¿Qué es lo que realmente está produciendo el sistema con cada una de sus interacciones? Es muy simple. Podemos medir si un primer contacto tuvo éxito con estas reglas. ¿La persona está más segura que antes de llegar? ¿Hay menos gente que conoce su historia? ¿Hay un responsable claro con nombre? ¿Se le quitó un peso de encima en vez de ponérselo? ¿El registro es objetivo? Si la respuesta es sí a todo esto, entonces, y solo entonces, podemos decir que hubo protección. Y aquí está la idea central, la más potente. Si no se cumplen esos criterios, lo que se está generando no es protección, es simplemente un expediente, un archivo, un montón de papeles que sí pueden documentar una tragedia, pero que no hicieron nada para evitarla. Y con esta reflexión cerramos. La razón de ser de estos sistemas es una sola: interrumpir la violencia desde ese primer umbral. Así que la pregunta final es tan simple como crucial. ¿El propósito diario del sistema es generar expedientes o de verdad es proteger vidas? Wow, con esa reflexión nos estamos cerrando esta primera parte. ¿Solamente vamos a generar expedientes o vamos a salvar y proteger vidas? Y vidas de un grupo lamentablemente que ha sido vulnerado por adultas y adultos, por este sistema que ha dejado de lado sus derechos y que tiene muy poco realmente en México, que estamos hablando de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero no solamente en la ley, sino que ponerlos en la práctica. Ha sido altamente complejo llegar a que estos derechos de niñas, niños y adolescentes sean sustanciales, es decir, sean vividos. Lamentablemente, el doctor nos hacía referencia a esta mendicidad forzada, trabajo forzado, explotación sexual, trata, abuso sexual, como los menos de los casos que al menos tenemos de conocimiento y que lamentablemente tenemos normalizadas y normalizados en nuestra sociedad, que decimos, ah, pues es uno más de los niños del semáforo, de las niñas que piden una moneda y que creemos que es normal que la niña se vaya con ese hombre adulto, ¿no? Porque ella ya tiene edad para decidir si quiere andar ahí de novia, pues que vaya y se vaya con él.
y vemos las estadísticas, embarazo adolescente e infantil. Seguimos teniendo un tema y recordemos que tenemos una estrategia nacional de prevención de embarazo adolescente, pero infantil. Lamentablemente los casos como los que vimos a final de año de Chiapas y lamentablemente otros casos que hemos visto en nuestro estado de México, en el norte de la ciudad, estamos todavía teniendo. Entonces, wow, doctor, muchísimas gracias en verdad por esto. Siempre es un gusto escucharle. Le mandan aquí felicitaciones y me da mucho gusto saber que existen todas las áreas que están aquí conectadas. Tenemos institutos de la mujer, policías de género, células de búsqueda, organizaciones de la sociedad civil, procuradurías. Y qué bueno que hace este encuadre de decir, nos toca a todos, a todas. O sea, aquí no hay de que, no, ese no es mi trabajo, aquí no es mi chamba. Los niños, las niñas y los adolescentes no tienen por qué estar preguntando en qué oficina sí los van a atender. Es nuestra obligación atenderlos. Tenemos un par de preguntitas y damos paso a la doctora. Nos dice Víctor Hugo, cuando la Fiscalía quiere que la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ay, se me está perdiendo. Acá está. Realice sus atribuciones, ¿qué pasa con el derecho a prioridad a los niños? Y nos dice Viviana, cuando no hay redes de apoyo para los niñas, niños y adolescentes y nos apoyamos en el procurador, es él el que regresa a los niñas, niños y adolescentes al domicilio del agresor, mencionando que es para evitar ingresarlos a un albergue. Aún se lleve a la fiscalía, apoya al procurador, indicando se prioriza el bien del menor. ¿Qué podemos hacer en estas acciones? Y bueno, muchas felicitaciones. Un par de preguntas que entiendo también, doctor, que ahí nos enfrentamos a algo que constantemente en la batalla de los derechos humanos tenemos de frente, los recursos, ¿con qué contamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Voy a procurar dar respuesta a las preguntas que nos Muchas plantean. gracias, doctora. Sí. Con mucho gusto. Por aquí nos dice, primero, cuando no hay redes de apoyo para los niños, niñas y nos podamos apoyar en el procurador es el que regresa a los niños, niñas al domicilio del agresor, mencionando que es para evitar ingresarlo a un albergue. Aún no se lleva a la fiscalía, apoya al procurador indicando se prioriza el bien del menor. ¿Qué podemos hacer? Recuerden que la primera obligación antes de llegar a un albergue es buscar familiares o red de apoyo en general, tutores, personas de conocimiento, de confianza del niño. Es importante que los niños participen en los procesos también. Entonces, las fiscalías, las procuradurías tienen que coordinarse para buscar y tutelar, y mientras tanto las procuradurías pueden mantener en custodia a los niños. Ahora, es cierto que tenemos una circunstancia muy problemática con los albergues porque es ahí en donde se ha encontrado evidencia de que se siguen vulnerando los derechos de las infancias. Lo cierto es que sigue siendo responsable la Procuraduría, o sea, el mismo albergue no tendrían por qué vivir violencia a los niños en estos espacios. Los albergues son espacios con quienes los municipios o los estados tienen convenios y en esos convenios vienen una serie de cláusulas sobre la rescisión del acuerdo. Se obligan estas asociaciones o albergues, pues bueno, manejados por particulares o sociedad civil, a seguir los lineamientos de procuración y protección y atención a las infancias. De hecho, se hacen esas alianzas o convenios porque el mismo estado o municipio le pasa un pago por cada persona que alberga. Entonces, siguen siendo sujetos responsables. Ante la sospecha de violencia contra niños, niñas dentro de los albergues, son las mismas procuradurías las que tienen que hacerse cargo y dar vista al Ministerio Público para notificar que están ocurriendo y bueno, pues la persecución de la investigación por los hechos que resulten delitos corresponderá a las fiscalías. Lo que nosotros tenemos que insistir es que es una responsabilidad, o sea, es una obligación. Esto suele suceder de manera pues bueno, continua en el sistema de justicia, que es clásico, es probable que los mismos operadores de otras instituciones no sepan cuáles son sus facultades y sus obligaciones.
usted puede educarles a ellos también, reflejándole que usted sí conoce cuáles son las obligaciones del compañero o compañera de la otra institución y que en dado caso pues se incurre en omisión o en negligencia y se tienen responsabilidades por la integridad de los niños, niñas. Así que ahora sí que si quieren echarle la bolita de regreso, no, en realidad ellos están a cargo de la responsabilidad y siguen teniendo pues las implicaciones tanto administrativas como penales por dejar en omisión o en negligencia la atención de casos. También nos preguntan, cuando la Fiscalía quiere que la Procuraduría Municipal de Protección de Niños y Niñas realice sus atribuciones, ¿qué pasa con el derecho a prioridad de los niños? De nuevo, las atribuciones de investigación son de la Fiscalía. Si la Fiscalía desconoce o pone al personal de la Procuraduría, pónganlo todo por escrito, ¿no? Que no sea como de, bueno, tú haces esto, tú haces aquello. Sí, pónmelo por escrito para yo mandar respuestas sobre por qué no estoy facultado para y cómo sí es tu competencia, pues, ¿no? Entonces, devuelvan la responsabilidad y recuerden que las fiscalías también tienen órganos internos de control que ustedes mismos, como personal de Procuraduría, pueden hacerle ver a los titulares de estos organismos internos de control que el personal de las fiscalías está incumpliendo en sus responsabilidades en atención a las infancias. Y bueno, que precisamente ustedes no pueden porque no tienen la facultad, ¿no? Y también por acá leo a Mario, nos pregunta, en niñas, niños y adolescentes con discapacidad que viven en contextos de bajos recursos, las barreras de comunicación y la dependencia hacia personas adultas pueden aumentar el riesgo de revictimización. ¿Qué estrategias específicas recomiendan para garantizar ajustes razonables sin caer en prácticas adultocéntricas que sustituyan su voz? Mario, hay métodos alternos y aumentativos de comunicación para las infancias con discapacidad. Recordemos que la comunicación no es exclusivamente verbal. Todos y todas nos comunicamos también a través de otras formas. Por ejemplo, yo soy una mujer autista diagnosticada en la adultez. Yo no hablé hasta alrededor de los 2 años y medio. Mis familiares estaban muy preocupados porque pues pensaban que a lo mejor una vez que me rodé del colchón, me caí, me pegué y entonces me quedé muda, ¿no? Me llevaron a una evaluación en general, me dijeron que todo estaba bien, que eventualmente iba a hablar y sí, así fue, pero es cierto que niños con algunos desafíos, tanto en el espectro de autismo como en algunas otras discapacidades psicosociales, pueden depender de su red de apoyo o de las personas con quienes conviven, las personas adultas, para establecer un vínculo con el mundo. Nosotros como adultos tenemos que hacer el esfuerzo para comunicarnos con los niños, niñas. De todas maneras, si el niño o niña no puede, las personas responsables de su crianza son sujetos obligados, son ellos los que tienen que brindar la información sobre las circunstancias de violencia. Y todo, recordemos que el ejercicio de la guarda y custodia es algo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación denomina un derecho obligación. Es decir, lo estás ejerciendo, pero es tu labor como cuidador o como tutor del niño o niña que el niño tenga acceso a sus derechos. Esto respecto a la autonomía progresiva. Es decir, en cuanto más asistencia necesite el niño, más obligación tiene el adulto cuidador de estar con él, ella, para facilitarle el contacto y el acceso al mundo. Recordemos que es un derecho de las infancias el acceso a la justicia. Entonces, digamos que el tutor o la persona acompañante adulta de quien depende es la persona a quien tendríamos que acercarnos si el niño o niña tiene desafíos en la comunicación verbal y preguntar sobre la condición específica que tiene el niño o niña. Y usted, pues bueno, dependiendo de cuál sea su labor, en qué institución se encuentre, registrar todo. Acuérdese que esa es la chamba principal, que todos nosotros registremos lo que interactuamos y dejemos por constancia, por escrito, para ayudar a una posterior investigación. Los cuidadores que tienen a su cuidado infancias con barreras de la comunicación necesitan apoyos también, porque puede que justo estos contextos de bajos recursos no tengan ellos mismos la educación o el acceso a la información para criar y facilitar a sus hijos, hijas, el acceso a la justicia, la participación y la opinión informada. Entonces,
Hay pictogramas para niños que se pueden utilizar sin necesariamente constituir una comunicación verbal. Y hay también, pues bueno, como tarjetitas, pues, ¿no? Que se pueden utilizar, que se pueden comunicar con el niño, y es importante que se pregunte al cuidador qué condición tiene en concreto, cómo lo sabe, qué médico o especialista avala esta condición, si es que ya fue diagnosticado o evaluado, y si no, también es importante prestar ese auxilio a la persona. Necesitan asistencia social, porque los niños, niñas, recordemos, en el desarrollo es importante una intervención temprana. Si es que tienen alguna situación de desafíos en el neurodesarrollo, o trastornos de aprendizaje, o trastornos de lenguaje, o de comunicación social, o alguna otra circunstancia, o discapacidad auditiva, quizá ahí hay que verificar. Muchas veces los mismos cuidadores no saben qué condición tiene. Recordemos que el Estado tiene que prestar a las instituciones públicas y a su personal para que los niños, niñas tengan acceso a sus derechos. Si es una cuestión de salud, por ejemplo, aquí en Aguascalientes hace unos años hubo un caso de una niña con discapacidad intelectual y de movilidad, y ella resulta embarazada de violencia sexual. Se meten a su casa, básicamente aprovechándose que, como muchos casos, las mamás son pues abandonadas por sus parejas, abandonadas por otras personas en la crianza, y se dejan pues a su cargo a las niños, niñas con discapacidad. La niña empieza a presentar pues el abultamiento del vientre, y es entonces cuando la mamá se da cuenta, porque la niña no se comunicaba de manera verbal, pero las personas con discapacidad intelectual y movilidad limitada sí tienen algunas expresiones, no todas, de manera verbal, pero sí manifiestan cambios conductuales. Por ejemplo, en este caso, sobre la salud sexual y reproductiva de las infancias, recordemos que también tienen derecho a la información, aunque sean personas con discapacidad. Esto es lo que previene el abuso sexual, de acuerdo a su grado de madurez. También recordar que la madurez no es una cosa lineal o progresiva respecto a las infancias, sino que depende del contexto del niño o niña. Entonces, si el niño tiene acceso a estimulación temprana por presentar desafíos en el aprendizaje, en el neurodesarrollo, en el lenguaje, en la cognición o en cualquier otra circunstancia, nosotros como profesionistas necesitamos estar coordinados con otras instancias gubernamentales para que los papás sean sujetos obligados a llevar a sus infancias a recibir este tipo de asistencias. Y nosotros también, como personas profesionistas, documentar qué tipo de discapacidad tiene, y por eso mismo nosotros reconocer los ajustes razonables. Recuerde que nosotros somos los que tenemos que hacer el esfuerzo de realizar este ajuste. Si el niño no se manifiesta de manera verbal, el niño no es la única fuente de información. Alrededor de él hay una serie de adultos que sí hablan, que sí pueden manifestar, que cuando menos nos pueden decir la rutina del niño. Entonces, sobre eso, nosotros detectar personas sujetas de investigación, personas responsables, personas que tuvieron contacto con el niño o niña. Y recordar que también al niño o niña se le tienen que hacer saber sus derechos. Nosotros, ese es el desafío, aprender a comunicarnos sin hacerlo de manera verbal. Les invito a pensar en otras maneras de comunicarnos también con las infancias. Por ejemplo, el juego, ¿vale? El juego es un canal de comunicación, no es el medio de investigación formal, ¿vale? No es lo que se tiene que hacer, no sustituye una investigación formal, pero sí que los niños tenemos que generar confianza con ellos, ellas, para que a través de esa confianza puedan ellos acercarse a adultos que reconozcan como personas que los van a proteger. Si ellos están en circunstancias donde los adultos los están explotando, los están abusando, los están condicionando, es importante que el niño o niña tenga acceso a un adulto que sería nosotros como primeros respondientes, para que no lo dejemos como a merced únicamente del adulto que lo acompaña. Muchas veces, pues, no sabemos en qué circunstancias se encuentra el niño, y puede ser que el adulto que lo acompaña esté o quiera estar presente, pues, de manera obligatoria, pues, ¿no? Durante la comunicación con el niño, hay que preguntarle al niño si él se siente cómodo, si prefiere que sea en presencia de,
o en ausencia de, y recordarle que es su derecho y que todo lo que manifieste pues va a ser en pro de la restitución integral de sus derechos y que todas las personas que estén a su alrededor, incluidos sus cuidadores, son personas obligadas a rendir cuentas y que no por ser sus cuidadores tienen derecho a decidir por ellos o a hacerles daño. Por acá leo también a Paulina, nos comenta, efectivamente muchas veces no se tiene el cuidado de la atención en los casos y no hay la suficiente delicadeza para atenderlos. Sobre todo el personal que atiende muchas veces no son empáticos, demasiado ruido en las oficinas, carcajadas, atención nula por estar en tiempos de celular, atendiendo llamadas personales. Sí, recordemos que la observación en el momento de la interacción con el niño y sus cuidadores lo es todo. Eso es lo que usted tiene que registrar, incluso si es personal de la Procuraduría o primeros respondientes como profesores o personal de asistencia, salud, psicoterapia, etcétera. Los niños regularmente pues tienen una manera de comportarse cuando no están en presencia de sus cuidadores y otra manera de comportarse cuando están en presencia de ellos. Lo importante es que usted anote, registre lo que usted ve. Si el niño necesita aprobación visual del adulto acompañante para responder algo, o si el niño lo manifiesta con tranquilidad porque sabe que el adulto que lo está acompañando pues no necesita permiso para decir o no ciertas cosas. Entonces, efectivamente, la atención a la dinámica que estamos observando entre el niño y sus cuidadores es esencial y este tipo de distracciones, incluso para los mismos niños, ¿no? Como el paso de la gente, las otras conversaciones que se escuchan en los cubículos contiguos, pueden ser pues intervenciones que puedan obstaculizar el proceso de comunicación. Es cierto que tenemos que coordinarnos todos, ese es el desafío, que nosotros como adultos pues hagamos estos esfuerzos. Y efectivamente hay mucho que hacer. Sabemos que las procuradurías, las fiscalías, los primeros respondientes, policías, pues no se tienen las condiciones institucionales material, ¿no? Incluso unidades para desplazarse a atender reportes de que tienen que estar poniendo de sus propios bolsillos. Sabemos que las circunstancias son pues apremiantes o limitantes también para el personal y eso pues bueno, hay que poder hacer lo mejor que podamos y que es el interactuar con el niño, garantizarle que nosotros estamos para protegerle. Desde la pregunta de Paulina, ¿qué papel debemos asumir como sociedad civil en la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo? Todas las personas ciudadanas podemos realizar llamadas al sistema de emergencias o a la Procuraduría de Protección de Niños de su entidad. También puede ir de manera presencial. Recordemos que es deber de todos y todas reportar lo que sepamos en el momento en el que lo sabemos. No nos toca a nosotros hacer la investigación. Hay algo que se llama la teoría del riesgo. Lo manifiesta el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que dice la teoría del riesgo es que uno nunca va a pecar de precavido. Uno, ante la primera señal o detección de una probable violencia contra un niño o niña, aunque usted no conozca al niño, no haya visto, más bien haya escuchado gritos, llamados, auxilios, lamentos, etcétera, usted puede llamar o hacer la denuncia de manera presencial, incluso lo puede hacer de manera anónima y tiene que reportar todo lo que usted conozca y tiene que participar también en el apoyo a los elementos que vayan a ser enviados a atender el reporte, ¿vale? Si usted va pasando y va en el trabajo y le tocó ver una situación y no puede quedarse, de todas maneras, repórtela. Es importante para la integridad del niño o niña. Es así que entonces usted da los detalles sobre, pues, qué le consta, cómo le consta, qué es lo que escuchó de manera lo más detallada posible y fiel al recuerdo que usted tenga. Si ignora información, también diga, no lo sé, no lo vi, estas fueron las circunstancias que yo presencié y es todo. Pero también importante decir que en procesos investigativos que requieren que después los denunciantes participemos, es nuestra obligación porque las infancias son deber de cuidado de todos y todas. También nos pregunta Jesús, en dado caso de que el DIF no quiera proteger a niños, niñas y adolescentes, ¿a qué instancias podemos recurrir como policía de género para no caer en responsabilidad? Repórtalo a la misma fiscalía.
a la fiscalía. Entiendo que hay fiscalías especializadas en delitos cometidos contra niños, niñas, mujeres o por razones de género. Repórtalo a la fiscalía, haz tu informe policial homologado o haz una denuncia en calidad de ciudadano, ¿vale? Como te sea más conveniente a ti también. No hay ningún problema en calidad de que lo hagas, pero repórtalo. Y la fiscalía tiene la facultad de coordinarse con DIF y con Procuraduría de Niños para acciones de protección integral a la infancia, ya sea el resguardo del niño, el aseguramiento del niño, o la intervención para que se inicie una carpeta de investigación y pues se inicien acciones investigativas. La Procuraduría de Niños cuando menos tiene que ir a hacer una visita de verificación de vulneración de derechos a la casa o al lugar donde está el niño o niña, y cuestionar de manera separada, entrevistar a los cuidadores. Y de manera separada entrevistar al niño o niña sobre las circunstancias de su vida en general, como quiénes viven en este lugar, cómo se llaman las personas que te cuidan, y a las personas presentes cuidadoras, también hacerles preguntas. ¿Quiénes y cómo participan en la crianza del niño? ¿Cómo se coordinan los esfuerzos? ¿De qué trabajan? ¿Cómo le asisten? ¿A qué escuela va el niño? Si está dado de alta en el registro civil, si tiene su acta de nacimiento, si tiene acceso a servicios médicos o sanitarios, si tiene sus vacunas al día, si está en algún proceso de movilidad incluso, ¿no? Si es migrante o tiene alguna adscripción indígena. Entonces es importante que nosotros podamos dar esa información. Nos dice también, efectivamente, no hay muchos albergues o los albergues que hay se han reportado abusos. Es cierto también. Y recordemos que la sociedad civil también podemos participar como personas que protegen a las infancias. Los programas DIF, las instancias del DIF tienen convocatorias para la ciudadanía para que nosotros podamos participar, si es que sus posibilidades están en la tutela temporal de las infancias para que no se vayan a albergues, ¿vale? Entonces también nosotros podemos participar de eso. Pablo nos pregunta, cuando el niño o niña están en situación de calle y no cuenta con red de apoyo más que el agresor o su red de apoyo está sumida en las adicciones, de igual manera necesita protección, necesita asistencia. Se puede reportar a la Procuraduría de Niños, al 911, llame y diga que vio un niño o niña intoxicado. En un caso en concreto en Chihuahua hace unos 3, 4 años, un ciudadano pues de a pie, como ustedes y nosotros, vio a una niña de aproximadamente 10 años salir embarazadísima de un hotel. El ciudadano hizo la llamada al 911, se presentó la policía municipal. Pues el primer contacto en Chihuahua sí contaban con una unidad que atendía casos particulares de niños, niñas o a mujeres también, y descubrieron que la niña había sido violentada sexualmente por la pareja de la madre. Todos vivían en situación de calle. Había otro niño de 6 años que también era víctima y testigo de los abusos contra su hermana, y la niña ya no estaba pues en oportunidad para el aborto de manera segura. Desafortunadamente, pues la niña tuvo que cursar el embarazo, ella tuvo a un bebé, pero intervino la Procuraduría, intervino el DIF, aseguraron a los ahora 3 niños y a la madre, quien además tenía una discapacidad intelectual y también estaba siendo víctima de explotación por mendicidad forzada del esposo, pues, ¿no? De la pareja sentimental, que era el abusador de la niña. Entonces, recordar que el consumo de sustancias no se tiene que estigmatizar o criminalizar y que tiene que brindarse apoyo. Una señal muy común de víctimas de trata de personas es cuando ellas caen en adicciones. Es para mantenerlas avergonzadas, para mantenerlas controladas y también por el trauma que genera la explotación a la que están sometidas. Se vuelve una manera de disociarse, pues, ¿no? Y además que también, pues, es una manera de las personas que explotan de ellas, de las víctimas, para condicionar que las víctimas no puedan irse, pues, ¿no? Porque son dependientes económica, emocionalmente o incluso al acceso a la misma sustancia. Entonces se vuelve como un ciclo sin fin en el que es difícil salir porque la misma persona puede sentirse mal o responsable o culpable por el consumo de sustancias. De hecho, es probable que se les involucre en crímenes
en delitos contra la salud a las personas víctimas que terminen ellas mismas vendiendo sustancias o aceptando sustancias en intercambio de un resguardo, por ejemplo, ¿no? Por la noche o comida en el día o espacio para sus hijos e hijas. Entonces, no hay que descartar la circunstancia de adicción a hijos e hijas también, o madres que están amamantando y que están en situación de adicciones, para de todas maneras brindar la asistencia. Las adicciones son un problema de salud, ¿vale? No es un problema de personalidad ni un problema de carácter, es un problema de salud. Y generalmente hay muchos riesgos asociados al consumo de sustancias que vienen acarreados con las dinámicas de violencia en las que están inmersos. Entonces puede haber enfermedades de transmisión sexual, puede haber embarazos no deseados, abortos forzados, y bueno, la continua explotación de los niños, niñas en estas circunstancias. Por aquí leo también a Marlene, nos comparte, se dio acompañamiento a madres y niños, niñas por violencia física a los alumnos, alumnas de primer año de primaria por la profesora. Se llamó a la patrulla y esta nos dijo que no era su competencia, que no podía proceder contra la maestra porque ella era una autoridad institucional y nos mandó a los padres, madres y una servidora a la fiscalía. Estuvimos más de 24 horas para que los niños, niñas fueran atendidos. Tomaron la declaración de madres, niños, niñas, pasaron al médico legista y solo se quedó en investigación. La directora sigue en sus funciones y la maestra solo suspendida temporalmente. Marlene, solicita una audiencia de control. Pídela al juzgado de oralidad penal de tu entidad. Al que sea o al que póngale usted al juez de control en turno. Por medio del presente, fulano, yo, persona denunciante en este número de carpeta de investigación por los hechos de violencia contra estas infancias, vengo a solicitar una audiencia de control sobre las omisiones del Ministerio Público. En esas audiencias usted puede ir y decir que no se han hecho más esfuerzos investigativos y que la directora sigue en funciones. También pueden coordinarse con la Fiscalía para mandar a requerir a la SEP. La SEP tiene también su propio protocolo en el que tiene que rendir cuentas y las directoras o profesoras tienen que rendir cuentas a sus supervisores de zona sobre los incidentes que han ocurrido. Omisiones en reportar estas denuncias o el clásico, ya le dijimos a la compañera, pero le sigue pegando o lo sigue tratando mal sin haber reportado a sus superiores, es una omisión. Entonces, eso es lo que pone en riesgo a los niños y niñas. Y por supuesto que, recordemos, al ser servidores públicos de instancias de educación, pueden tener sanciones administrativas que van pues desde la suspensión temporal hasta la destitución del cargo y la inhabilitación por mucho tiempo o de manera definitiva de ejercer cargos públicos. Entonces, recuerde que siendo ciudadanía, le tenemos que exigir y los poderes públicos están para la disposición de la ciudadanía. Por eso se llama servicio público, aunque a veces nos parece que abusan de su poder, ¿no? Como que llegan al servicio público. Créanme que hay compañeras y compañeros que sí nos echan la mano y que están, pues bueno, muy bien informados sobre su deber y que saben bien qué tienen que hacer. Por acá también voy a leer más comentarios antes de pasar a una serie de diapositivas. Para las personas que nos están preguntando, entiendo que están en el Estado de México, ¿verdad? Nos piden el número para denunciar. Apóyenme de los organizadores o del personal de las mismas instituciones que estamos aquí a colocar un número de contacto de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas para hacer las denuncias, por favor. Un medio de contacto directo. También me imagino por WhatsApp, ¿no? Se pueden realizar reportes. De hecho, doctora, si nos lo permite, por parte de nosotros, donde hicimos esta convocatoria, contamos con algunos teléfonos de las procuradurías del Estado de México a nivel municipal. Con mucho gusto, compañeras, compañeros, se los haremos llegar. Son los teléfonos institucionales que tenemos para que ustedes también los tengan a la mano y puedan ustedes también atender. Y recuerden que también es muy importante la comunicación y para eso se generan estos foros, para que se puedan conocer entre algunas instancias que a veces estamos en municipios muy cercanos y no sabemos con quién coordinarnos, con quién pedir auxilio. Entonces, también a través de estos chats donde hemos estado en contacto, podemos generar estos mecanismos de comunicación que permitan proteger
proteger a las niñas, niños y adolescentes. Recuerden que estos casos lamentablemente no avisan, no llegan con un día y con una hora en particular, y mucho menos en un horario laboral únicamente, y es nuestra obligación como servidoras y servidores públicos atenderlos, así sea un domingo de Pascua, el domingo santo, cualquier día, en cualquier horario. Es nuestra obligación recibir estas atenciones, reportes, y pues ahí debemos de coordinarnos. Entonces, lamentablemente, cuando decimos sí al servicio público, nuestros horarios no tienen un límite. Entonces, les haremos llegar justamente. Acá nos andan compartiendo teléfonos de Sonora. Muchas gracias. Vi que también andaba por acá Tlajomulco, vi que andaba por acá Guadalupe, Nuevo León. Nos estaban regalando aquí un enlace, nos está mandando la doctora un enlace de la biblioteca virtual gratuita. Con mucho gusto también se los compartimos vía WhatsApp a todos nuestros participantes. Está aquí en el chat, para que ustedes lo puedan tener, lo puedan consultar con esta bibliografía que es de suma importancia. También en el chat ya se encuentran disponibles el link para su constancia de participación de este espacio. Ya está ahí el link para un formulario para recibir su constancia. Y también recuerden la información respecto a la certificación. Quienes deseen certificarse en este estándar de competencia, nos pueden contactar. Tenemos ahí toda la información disponible. Y pues no le quito más tiempo, doctora. Le cedo el uso de la palabra. Gracias. Gracias. Miren, les estamos compartiendo aquí en el chat, váyanse a los mensajes recientes. Les acabo de compartir un enlace de un Google Drive, que es este que tenemos en pantalla. Esta biblioteca virtual es gratuita, es pues abierta al público en general. Usted puede compartir el enlace, guárdelo en sus favoritos en el navegador, y tiene los recursos que vamos a ver a continuación. Además, tiene otros recursos de interés para todo tipo de personas que interactuamos con infancias. Tiene la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, tiene recursos para una crianza respetuosa, para maternidades y paternidades libres de estereotipos, tiene este fichero que acaba de publicar la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre cómo acompañar infancias en procedimientos jurisdiccionales. Y pues bueno, este recurso se lo recomiendo mucho porque sí concentra todos los esfuerzos que se tienen que hacer, las leyes, pues bueno, correspondientes y los procedimientos adecuados. Y ahora les quiero mostrar digamos, diagrama sobre lo general para ir puntualizando la cadena de acciones que tenemos que seguir para pues continuar con la protección de las infancias, ¿vale? Vamos a ver, miren, recuerde bien, en cuanto a escenarios y acciones, primero, ante la revelación o indicadores, todos y todas nos toca escuchar y validar, registro literal, lo que el niño o niña nos haya dicho tal como lo dijo y en qué circunstancias lo dijo. Por ejemplo, estábamos en la actividad de educación sexual integral en 4º grado. Yo como profesora enseñé sobre, por ejemplo, los caracteres sexuales secundarios, y una alumna me buscó en el recreo y me preguntó o me planteó o me dijo tal cosa, y procedo a registrar tal y como me lo dijo, ¿vale? No es como yo lo que interpreté o yo lo que entendí ella me dijo exactamente esto, ¿vale? Es importante registrarlo de manera literal porque los niños tienen maneras de referirse a los eventos que han sucedido, que dan cuenta sobre el modus operandi del que han sido víctimas, por ejemplo. Los engaños o estas manipulaciones que viven ante los abusos. Por ejemplo, lo hacemos porque somos familia o porque los tíos hacen esto, ¿no? O sea, gente que se quiere se da besos en la boca, cosas así. Entonces, es importante que ustedes puedan registrarlo de manera literal, y no nos toca hacer interrogatorios en este momento. Si acaso el niño o niña quiere compartir más, usted pregúntele: ¿qué más me quieres contar? O
¿quieres contarme qué más sucedió? Trate de evitar preguntas sugestivas como ¿y dónde te tocó? ¿No? Si el niño no ha dicho tal cosa o no lo ha manifestado tal cual, usted nada más pregunte, te escucho, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿A quién quieres que le hablemos? ¿Te sientes seguro, segura? ¿Quieres ayuda? ¿Necesitas protección? ¿Vale? Y recordarle a él que tú estás para cuidarle de cualquier persona, inclusive sus familiares que podrían hacerles daño. Ahora, ante circunstancias de riesgo inminente, es importante la coordinación interinstitucional, no confrontar al agresor, no confrontar a la infancia como, pues es que el niño dijo, ¿no? Algo que pasa incluso es que, por ejemplo, en las escuelas, ante las revelaciones, los profesores le dicen al otro cuidador o al tutor, oiga, su hija me dijo que su papá tal cosa, ¿usted qué sabe? Evite esto, ¿vale? Porque eso pone sobre aviso a los adultos que no sabemos si están participando o hay responsabilidad de alguna manera, pero lo cierto es que en la práctica a mí me ha tocado escuchar profesores, profesoras que confrontan a los cuidadores los cuidadores dicen que los niños están mintiendo, por ejemplo, ¿no? Ay, está mintiendo, ay, es mentiroso, ay, es fantasioso, ay, es que está enojado, ay, es que lo castigaron. No, no confronten ni pongan en aviso a las personas cuidadoras. Si usted tiene conocimiento de primera mano, reporte a la Procuraduría de Protección de Infancias. Y si hay sospecha de que ha sucedido algún ataque sexual en las últimas 72 horas, es importante preservar la evidencia, pero sobre todo la atención a la salud. Recordemos, el abuso sexual o la violencia contra niños, niñas, es una circunstancia de atención a la salud y a los derechos. Por tanto, no vamos a condicionar a la infancia a denunciar o a acusar primero o a los cuidadores que pues están atendiendo a los niños a que vayan a denunciar primero y después se les brinde asistencia médica, ¿vale? Primero es la salud del niño o niña. Es muy importante que reciba profilaxis para evitar enfermedades de transmisión sexual o embarazo no deseado. Entonces, importante, profesionistas de la salud, todos y todas, en todos los hospitales privados y públicos, todo el personal de salud tiene que activar la norma oficial 046, que es para la atención a casos de violencia sexual y o violencia familiar. Esto implica precisamente que podamos, pues bueno, asistir a las infancias en las primeras horas y si es posible, pues, ¿no? Entonces el personal médico llamará al Ministerio Público para dejar el inicio de la investigación a su cargo. De igual manera, ya ahora sí, cuando esto tiene implicaciones legales, hay un inicio de una investigación por oficio, que así debería de ser, ¿no? El Ministerio Público tendrá que planear con los cuidadores o acompañantes de la infancia y el mismo niño y las partes involucradas, incluyendo la persona acusada y su defensa, una entrevista forense única. Esta se lleva a cabo por personas profesionistas especializadas en psicología del testimonio infantil y violencia contra niños, niñas y psicología forense. Y se lleva a cabo bajo un protocolo de entrevista forense especializada. Es importante que nada más se haga una vez y de manera videograbada y con la participación, la planificación de la entrevista, pues, ¿no? La preparación para la entrevista, para que en esa entrevista forense única se exploren las distintas hipótesis de las violencias que podrían estar sucediendo y se evite la repetición del relato. La revictimización sucede cuando no se llevan a cabo estas coordinaciones y esfuerzos investigativos de acuerdo a lo establecido en los protocolos, ¿vale? Entonces, muy importante que se deje registro, pues, de esto, porque si no se deja registro y no se hace con las competencias profesionales suficientes, pues imagínese usted que si estamos atendiendo la salud de un niño o niña y para eso queremos preguntarle y cuidar su testimonio para que éste sea
fiable y no esté sugestionado o contaminado, o que el niño no haya respondido por las presiones que le puede, pues, hacer sentir el entorno adulto, el entorno institucional, el no conocer a la persona y no tenerle confianza, pues pueden incluso los niños sentirse comprometidos a revelar cosas que no fueron así por una mala técnica de preguntar a los niños o bien a negar cosas, a la retractación. Entonces, cualquiera de las dos circunstancias, pues resultan problemáticas para la investigación. Y recordar que si usted es persona ciudadana que tiene que realizar una denuncia ante las autoridades de fiscalía, por casos de violencia contra niños, niñas, es derecho de los niños, niñas tener un abogado o abogada a su propia representación. Estos pueden ser de la Comisión Estatal de Víctimas o un procurador de infancia también. Y ellos son los encargados de asistir a las diligencias investigativas con los niños, estar presentes, garantizar que todo lo que ha sucedido pues son fe tal cual, ¿no? De lo que está ocurriendo y también hacer manifestaciones para la restitución de sus derechos. Cuando un niño o niña vive violencia, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas, tiene que hacer un diagnóstico de vulneración de derechos, a ver cómo está tras la noticia pues de una circunstancia en concreto. No es nada más, recordemos que los derechos humanos por sus principios son interdependientes, o sea, para garantizar, por ejemplo, el derecho a la recreación, el esparcimiento y el juego de los niños, que son tres derechos diferentes, necesitamos garantizar su descanso, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el niño en el diagnóstico de la Procuraduría de Infancia no tiene descanso porque ya fueron a la casa y se dieron cuenta que vive en hacinamiento, que duerme en el suelo, que están en situación de movilidad, que hay ruido, que hay gente entrando y saliendo de la vivienda a todas horas y el niño no puede descansar, pues bueno, no va a tener derecho a la recreación, al esparcimiento, al juego, porque no está descansando, ¿no? Y esto es importante porque los papás, los cuidadores, en primera instancia necesitan asistencia para cuidar. Para los cuidadores existe el derecho humano a tener condiciones para cuidar. Entonces, no se criminaliza la pobreza, se asiste a los cuidadores que están en esas mismas circunstancias para que tengan asistencia social y restitución de derechos para ellos mismos poder paternar o poder maternar en condiciones, ¿vale? Entonces, ojo por ahí, para no terminar pues retirando infancias también de entornos en donde pues los desafíos los tienen todos, incluyendo a los cuidadores como incertidumbre alimentaria, falta de descanso y juego, falta de un hogar o un entorno saludable, alimentación, pues bueno, de acuerdo a su edad, a sus condiciones nutrimentales, etcétera. Y una vez que se realiza la notificación y el seguimiento, pues, ¿no? Recordemos, es deber, obligación de todos y todas denunciar, aunque no seamos tíos, no seamos conocidos, aunque es la primera vez que veamos el niño, pero estamos viendo una cosa que no debería estar sucediendo. Por favor, denuncie. La diferencia entre una denuncia y no denuncia es la vida, la integridad, el bienestar, la dignidad, la autoestima de ese niño. Y muchas veces llegamos a noticias tan lamentables como el caso de Ayla Fernanda, me parece que se llamaba, en donde hay una serie de condiciones que van ocurriendo conforme al tiempo. Entiendo que esa era una pareja de adolescentes. También tendríamos que hablar de los embarazos adolescentes, de la falta de acceso a información sexual y reproductiva, de los estigmas, tabúes o tapujos que tenemos los adultos para acercar información que es su derecho a las adolescencias para que ejerzan y exploren de manera informada y responsable lo que de acuerdo a su etapa de desarrollo corresponde. Pero si las infancias no tienen derecho a esta información, no tienen acceso a esta información, porque los adultos a su cargo o en su entorno tampoco tuvieron acceso a educación sexual integral, nos toca a los demás hacerles llegar esta información. No es nada más como que, pues, no sé, está el derecho a las barreras para evitar el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual, sí,
pero créanme que muchos adolescentes que ya iniciaron su vida sexual no saben qué es un condón, cómo se usa, no saben qué es la menstruación, cómo funciona. Entonces es importante que nos quitemos nosotros mismos como cuidadores, como docentes, como acompañantes, como personas responsables, pues estos tapujos y aprendamos nosotros mismos de sexualidad para poder comunicarle a los hijos e hijas y a las infancias en nuestro cuidado, en nuestro resguardo. Y otra cosa también, está prohibido ocultar el caso, ¿no? El clásico, no vamos a avisar porque nos van a cerrar la escuela o estamos bajos de inscripciones o acabamos de enfrentar una circunstancia particular en donde no salimos bien parados y pues cómo va a quedar la institución. Ojo ahí, eso es encubrimiento y esa negligencia puede ser castigada de manera administrativa o de manera penal, ¿ok? Entonces, respecto a los familiares no ofensores, también necesitan asistencia y acompañamiento. Poco se habla de los impactos que reciben pues los cuidadores cuando se enteran que sus hijos e hijas han sido víctimas de algún tipo de violencia, sobre todo sexual. Ellos necesitan acompañamiento también, ¿vale? Entonces, importante establecer una red de apoyo con ellos y con ellas, como familiares, como vecinos, como hermanos, como cuñados, como comadres, etcétera, porque necesitan contención emocional, necesitan acompañamiento. Muchas veces implica la separación de la pareja, por ejemplo, cuando uno de ellos ha sido denunciado o está siendo sospechoso de haber violentado a los hijos e hijas, pues bueno, implica cambiarse de casa, implica la separación legal, implica el divorcio, la custodia, el juicio de pensión alimenticia, entonces implica pues una bola de nieve para los cuidadores. Y si ellos no tienen condiciones para cuidar, poco va a ser el éxito que las infancias tengan en la recuperación de los incidentes de violencia que han vivido. Y finalmente les enseño este documento que también he subido al enlace de Google Drive que ya les pasé de la carpeta, pues bueno, de Biblioteca Virtual de Recursos de Niños, Niñas, para que lo veamos de manera breve. Vamos a ver. De acuerdo al orden de ocurrencia de las circunstancias. El primero es cuando tenemos la información, que es la revelación espontánea o la detección de indicadores. El niño dice algo, hace un dibujo, muestra señales conductuales o físicas, o nosotros lo vimos, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos y todas? Escuchar, validar y contener. Es decir, brindar a un niño un espacio seguro sin interrumpir, no cuestionarlo, no entiendo que podemos sentir preocupación. Muchas veces los adultos no sabemos regular nuestra preocupación y le cargamos esta angustia a las infancias. Entonces, trate de ser consciente incluso de sus gestos faciales. ¿Vale? No tenemos que interrogarlo exhaustivamente o hacer preguntas sugestivas. ¿Ok? No mostrarnos choqueados o incrédulos o el clásico, la mirada de desconfianza, como qué raro, ¿no? Si yo te vi normal, etcétera. Entonces, importante, cualquier persona que sea maestro, cuidador, vecino, médico, policía de primer contacto, padres, madres, tías, etcétera, todas nosotros necesitamos participar de este primer momento, ¿bien? Ahora, en una segunda circunstancia, si hay convivencia con el agresor o riesgo inminente porque pueda llegar el abusador, no sé, a la escuela por el niño o niña, ¿no? Tenemos que coordinarnos con la Procuraduría de Protección e Infancia y esta a su vez será responsable de buscar a cuidadores para el resguardo seguro del niño sin mandarlo al albergue. El albergue siempre es la última opción. Ya después de verificar que de plano no hay nadie que pueda cuidar del niño dentro de su círculo conocido o de adultos competentes. Entonces, pues sí, las procuradurías tienen la facultad de dictar medidas urgentes, ya sea el resguardo familiar o institucional, y tiene que ser de manera temporal. Esto tiene que además venir acompañado de una serie de medidas de restitución de derechos. El niño no tiene que dejar
de recibir educación o todos los demás, por ejemplo, comunicación con su familia extensa, con sus hermanos o hermanas, ¿no? Si es que está asegurado con otro familiar o con un resguardo institucional. El niño tiene derecho a mantener los vínculos más amplios, siempre y cuando no haya un decreto judicial de un juez diciendo que no conviva o esté con otro cuidador o persona por así necesitarse para el resguardo de la integridad del niño o niña. Los jueces son los únicos que pueden negar el contacto, interacción, comunicación de las infancias con sus familias extensas, ¿vale? Porque esto también es importante que nosotros tomemos partido. Los cuidadores no son dueños de lo que el niño hace o no hace, o con quién convive o con quién no convive. Los cuidadores son responsables de garantizar que los niños tengan acceso a todos sus derechos, a menos que un juez haya dicho que se le va a restringir ese derecho por así convenir al interés superior de la niñez, ¿vale? Y Doctora, para eso se nos se está claro, acabando ya el tiempo. sí, Yo creo que esto nos va a dar para otra sesión. Por por favor, déjenos en los comentarios acá en el chat si les gustaría que tengamos otra sesión con nuestros queridos doctores para seguir avanzando, porque creo que hay todavía mucha información muy interesante. Dice que estaría excelente una sesión adicional. Entonces, yo creo que esta parte es sí, todos están diciendo que sí. Si no con lo mucho gusto. estaríamos en comunicación para que podamos seguir trabajando, porque aparte yo reconozco el trabajo que está haciendo el Instituto de Ciencia Aplicada, pero a su vez a todas mis compañeras y compañeros en el servicio público, que sé que ahorita la gran mayoría están conectados desde sus celulares en medio del trabajo, Sí. están en diligencias y que inclusive están atendiendo usuarias e usuarios. Entonces, recuerden que esta sesión se queda grabada. Vamos a tener nuestro webinar en la página de YouTube. ¿Y qué les parece si aquí ya comprometemos a nuestra querida doctora Sí, Carla y a nuestro querido doctor Aurelio a que tengamos otra sesión para que podamos seguir fortaleciendo la atención a niñas, niños y adolescentes? ¿Qué les parece si entonces vamos agendándonos para que podamos estar? Y recuerden que su link de su constancia va a estar aquí. Listo, miren, aquí nos están dejando un protocolo muy bonito que entonces vamos a tener que estar trabajando en una segunda sesión. Recuerden, su link de su constancia está en el chat, por favor. Aquí nuevamente le pido al equipo de JE Consultores nos apoye para volverlo a poner su link de registro. Y recuerden que quienes estén interesadas e interesados en el proceso de certificación se pueden poner en contacto también con nosotras y con nosotros. Y entonces, pues, no nos despedimos. Esto se queda en pausa. Estaríamos en comunicación para una segunda sesión para el protocolo de primer contacto en sospecha de abuso sexual infantil, una lamentable problemática que nos aqueja a todas y a todos. No nos claro. despedimos, les agradecemos su atención, que tengan excelente día y pues nos quedamos picados para una segunda sesión. Muchísimas gracias, doctora Carla, muchas gracias al doctor Aurelio. Nos quedamos en comunicación y guarden sus dudas y sus preguntas para nuestra segunda sesión. Muchas gracias a Muchas todos y a todas. gracias. Seguimos en contacto. Buen día. Gracias, Hasta gracias a luego. todas, gracias a todos, que estén muy bien.